Bueno, ¿me están escuchando? Sí, se Sí, escucha, profe. profe. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Día. La semana pasada nos quedó pendiente terminar la exposición del grupo de Durkheim. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Partimos de allí, de lo que quedó pendiente. Yo quiero retomar algunas cuestiones que habíamos visto la clase pasada en relación a estas dos dimensiones en las que, a través de las cuales se despliegan las teorías, digamos, las teorías sociológicas, la concepción general de la sociedad y la concepción general del conocimiento. En Marx nos habían quedado sobre el tintero algunas cosas que, dada la premura que teníamos con la presentación de Durkheim, no pudimos abordar. Y entonces, cuando terminen los les compañeros con la presentación de Durkheim, voy a retomar la presentación de Marx, y si nos queda tiempo al final, vamos con el grupo que tiene que presentar a Max Weber. ¿Correcto? Sí. Bien. Bueno, les habilito. ¿Quién tiene la batuta? ¿Erika? No. No, yo, profe. Bueno, habilito, esperen que habilito la compartir pantalla. Listo. Bueno, profe, arranco yo, que era lo que había quedado pendiente, una de las cosas que había quedado pendiente. Bien. A mí me toca hablar un poco del contexto de Durkheim. A mí me pareció interesante citar 4 contextos, ahí estamos viendo algunas fotitos, que es la guerra franco-prusiana, la segunda revolución industrial, dentro de la segunda revolución industrial, la Bella Época, y para finalizar un poco el inicio de la Primera Guerra Mundial. El primero de todos es la Guerra Franco-Prusiana, que duró aproximadamente 10 meses, abarcó de 1870 a 1871, y lo agarró a Durkheim en una edad de más o menos 12, 13 años. Esta guerra fue entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia, más algunos reinos vecinos que había ahí por lo que es la actual Alemania. Las causas fueron, o algunas de las causas más importantes fueron el intento de Napoleón III, que era quien estaba a cargo del Segundo Imperio de Francia, de anexar Luxemburgo, que fracasó, y por el lado de Prusia era la alta influencia que tenía sobre los estados alemanes del sur. Esas fueron las dos razones más importantes que derivaron en esta guerra como digo, aproximadamente 10 meses. Dejó aproximadamente 1 millón de muertos, que para una guerra de 10 meses es un número bastante alto, pero lo más importante de esta guerra fue que la ciudad de Durkheim, Epinal, fue tomada por el reino de Prusia. La ciudad fue sitiada hasta 1873, la guerra finalizó en 1871, pero hasta 1873 formó parte ocupada por Prusia. Y otro dato importante es que posguerra, quienes habían emigrado a Epinal por parte de Prusia, fueron quienes iniciaron el periodo de la industria textil en la ciudad. O sea que para el final de esta guerra franco-prusiana, Epinal empezó a mostrar indicios industriales que empiezan a dar comienzo y coinciden obviamente con las fechas de, para mí, el periodo más importante en cuanto a contexto de Durkheim, que es la segunda revolución industrial. Abarca de 1875 a 1914, y bueno, alguna de las claves es que dio lugar a la aparición de nuevas potencias industriales y económicas, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y naturalmente Francia,
Estos países aplicaron nuevos procesos de producción, industrialización, avances tecnológicos y tuvieron un amplio crecimiento económico. En esta segunda revolución aparecieron fuentes de energía como la electricidad, el petróleo, avances en las telecomunicaciones, avances automotrices, pero el más importante fue la aparición de máquinas automatizadas en la industria. ¿Y esto por qué? Lo más importante, porque fue la que desplazó o empezó a desplazar al humano en las fábricas, que esto empezó a generar un gran desempleo. En esta época también se dio mucho crecimiento demográfico por dos hechos bastante concretos. En las ciudades, debido a que la tasa de mortalidad empezó a decrecer, porque bueno, las enfermedades empezaban a estar un poco más controladas, las epidemias, ya para esa época había 8 vacunas disponibles, y un gran número de gente empezó a migrar del campo a la ciudad por esto que decíamos, se pasó de una Francia agraria a una Francia industrial. Entonces toda la gente del campo empezó a ir a la ciudad y las ciudades empezaron a crecer. Gracias a esto la tasa de desempleo empezó a aumentar muy fuerte y en este contexto social y laboral los obreros empezaron a demostrar cada vez más su descontento, empiezan a surgir luchas y movimientos sociales. Cristian, Sí. Una acotación, digamos, ¿no? Sí. El capitalismo, el modo de producción capitalista, nosotros estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 120, 130, 140 años, o más. Pero vos mencionás las migraciones del campo a la ciudad. El capitalismo inaugura, sobre todo el capitalismo industrial, un proceso que es irreversible, demográficamente hablando, primero. Una explosión demográfica, es decir, el crecimiento de la población, pero también una creciente urbanización de la población. Es un proceso largo, pero por primera vez en la historia humana, recién, yo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero no debe ser más de 10 años, 10, 12 años, por primera vez en la historia la mayor parte de la población humana vive en zonas urbanas. Es decir, por primera vez en la historia, la mayor parte de la humanidad ha dejado de vivir en zonas rurales para vivir en zonas urbanas. Y es un proceso que no se detiene, digamos, ¿no? Hoy prácticamente, no diría que las 3/4 partes de la humanidad vive en ciudades, pero vamos hacia eso, ¿no? De manera bastante acelerada. De modo que la revolución industrial, claramente la sociedad capitalista moderna es una sociedad claramente urbana. Continúen. Bien. Bueno, para cerrar la parte de segunda revolución industrial, en este contexto laboral y social, decía, los obreros empiezan a demostrar cada vez más descontento, empiezan a surgir luchas y movimientos sociales, como por ejemplo el socialismo, el anarquismo, y también empieza a tomar mucho poder la burguesía se empieza a ser mucho más poderosa. Dentro del contexto de la segunda revolución industrial, hay otro periodo que coincide con las fechas, es decir, desde la finalización de la guerra franco-prusiana, el inicio de la segunda revolución industrial y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es la llamada Bella Época, ¿sí? Es decir, el periodo de fechas es el mismo, y está caracterizado por el optimismo, la fe y el progreso. Las potencias logran una máxima influencia y poder económico que nunca se había visto en Europa. Europa empezó a vivir décadas de crecimiento económico, de paz,
son casi 40, 50 años ininterrumpidos, donde no hay conflictos bélicos, y este crecimiento lo que tiene es que no se vio reflejado en la sociedad pese a este optimismo, esta fe que había en el progreso, y que efectivamente había en los bolsillos de las naciones europeas, no se vio reflejado entre los pobres. Es decir, la brecha entre los pobres y los ricos era igual o mayor a cuando había empezado esta época de esplendor, si se quiere, entre comillas. Entonces, la pobreza, la inseguridad y el conflicto de clases, que también empieza a tomar mucho poder en ese momento, empieza a ser un tema de debate muy importante. Entonces también esto de la bella época dentro de la segunda revolución industrial también es importante destacarlo. Y para finalizar, que bueno, no es tan importante dentro de las obras de Durkheim, si bien hizo 2 obras con respecto a la Primera Guerra Mundial, muy cortitas, en 1915 no tomó mucha trascendencia, pero sí la Primera Guerra Mundial fue la que terminó desencadenando la muerte de Durkheim. La gota que rebalsó el vaso del inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque, Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y fue asesinado por parte de un nacionalista serbio-bosnio en Sarajevo, ¿sí? Actual Bosnia y Herzegovina. Pese a la tensión que ya había entre la Triple Alianza, que la componían Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, el hecho de este asesinato fue lo que terminó desencadenando la guerra. Esto obviamente afectó mucho a Durkheim en el hecho de que Andrés, su hijo, combatió para Francia en la Primera Guerra Mundial, falleció en 1915 en el frente búlgaro durante la guerra, y en ese año 1915 Durkheim hace, como dije, 2 textos acerca de la guerra, donde uno de ellos ataca a Alemania, habla de cómo se manejó Alemania, o se estaba manejando en ese momento durante la guerra, pero no tomaron mucha trascendencia. La verdad, Durkheim intentó explicar por qué se produjo esta guerra, por qué comenzó, nunca pudo llegar a las conclusiones y finalmente falleció, muchos dicen, a causa de la depresión que le causó el inicio de la guerra, la muerte de su hijo en la guerra, y también encontré por ahí, que no pude checarlo, la verdad, en muchos lugares, decía que muchos de los discípulos de Durkheim también habían tenido que ir a la guerra y también habían fallecido en el frente de batalla, entonces eso también podría llegar a ser otra de las causas por la depresión que terminó sumiendo a Durkheim y que finalizó con su muerte. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Porque estoy teniendo bastantes problemas con la computadora. Bueno, ahora cualquier cosa, si se llega a cortar, me avisan. Guido, te escuchamos perfecto. Le pido a Cristian que bloquee, que mutee el micrófono. Ahí está. Listo. Bueno, yo voy a continuar con la primera obra importante de Durkheim, que va a ser su tesis doctoral, y va a ser publicada en 1893. Él, tras examinar la excesiva especialización y deshumanización que había en el trabajo, algo que era en tendencia ascendente desde la Revolución Industrial, bueno, él va a subrayar en este estudio los graves riesgos, ¿no?, que iba a tener tal evolución para el bienestar y el interés común de la sociedad. Él también va a sostener que esta división del trabajo de alguna manera era el factor determinante de la evolución social, ¿no?, ya que este iba a emancipar e independizar también al individuo. Y lo iba de alguna manera a integrar en un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Esta división del trabajo sería en algún sentido como el motor de lo que se llama progreso, de alguna manera. Bueno, y Durkheim va a distinguir en esta obra 2 tipos de sociedades. Por un lado,
las primitivas y por el otro lado la sociedad moderna. Él va a decir que en las sociedades arcaicas es un hecho la escasa división del trabajo. Cuando la población es menos numerosa y está asentada en un territorio más amplio, esta puede sobrevivir de alguna manera realizando las mismas tareas y explotando los mismos recursos. Los sujetos en este tipo de sociedad se van a diferenciar pocos entre sí, poquitos, y la sociedad va a estar formada por familias o clanes, generalmente, ¿no? Que van a desarrollar obviamente las mismas tareas. El principio, por otra parte, que va a regir, que rige este tipo de sociedad, va a ser la similitud. Y el vínculo que se va a encontrar entre el vínculo que une, mejor dicho, a sus integrantes, va a constituir un tipo de solidaridad llamada mecánica, así lo llama Durkheim, y va a predominar en este tipo de sociedades también la conciencia colectiva sobre la individual. Entonces, en este sentido, el hombre primitivo va a pensar, obrar y sentir de manera idéntica a su grupo. Y bueno, la conciencia colectiva va a cubrir, en este sentido, casi totalmente la individual. Ahora bien, cuando la población empieza a aumentar, la división del trabajo, por otra parte, se hace cada vez mayor. Y las personas van a comenzar a diferenciarse ya entre sí. Y como resultado de esto, cada individuo en su grupo va a comenzar a realizar diferentes tareas, va a comenzar a darse una interdependencia entre los mismos miembros del grupo, y acá va a estar presente ya una determinada forma de organización también en ese grupo, en ese tipo de sociedad. Y el principio que en esta sociedad va a regir va a ser ya la diferencia. Se van a comenzar a diferenciar entre ellos mismos. Y el vínculo que va a unir a sus integrantes va a constituir una solidaridad llamada orgánica, y la diferencia entre esos miembros del grupo hace que cada uno, por otra parte, comience a desarrollar su propia individualidad. Y por lo tanto, comienza a predominar en este tipo de sociedad una conciencia más individual, sobre la colectiva, a diferencia de la anterior, ¿no? Me olvidé de pasar el power, ahí está. Por otra parte, cualquier sociedad se va a componer en este sentido de un mayor o menor número de individuos que van a estar siempre en continuo contacto, ligados a través de lazos o vínculos, a los que se llama solidaridad, en ese sentido, ¿no? Y la división del trabajo va a crear nuevos tipos de solidaridad. Durkheim va a establecer en su estudio dos categorías fundamentales, que van a ser, bueno, la mecánica y la orgánica, las cuales ofrecen como una explicación a la caracterización de las estructuras sociales, ¿no?, de los pueblos con el transcurrir de los siglos, que han caracterizado a los pueblos con el transcurrir de los siglos. Y también es una manera de explicar el nivel de integración de cada sociedad. La primera, la mecánica, la que comenté lo primero, se vincula más bien, como decíamos, a las formas primitivas, y su conexión entre los individuos se puede obtener de la base de su escasa diferenciación. Se puede decir que esta solidaridad es construida a partir de las semejanzas y por lo tanto de pocas posibles posibilidades de conflicto. Ya no es que hay conflicto ni nada, sino directamente casi nada. En cambio, la solidaridad orgánica se asocia más a aquellas sociedades donde la diferenciación es un poco más explícita, ya es más explícita, mejor dicho. Y como consecuencia de esto, bueno, comienza así ya acá a haber recurrentes conflictos, empieza a aparecer entre los mismos miembros del grupo. Y esto hace que
que para que se solucionen los problemas, bueno, tenga que haber o una autoridad que fije sus límites o que de alguna manera establezca normas para mediar un poco. Bueno, por último, como la solidaridad es un hecho de naturaleza moral y de estructura muy compleja, Durkheim encontraba como su expresión más sensible en un conjunto de normas jurídicas. Si cada sociedad posee una determinada forma de solidaridad, cada forma de solidaridad se va a proyectar en códigos, sentencias o derechos. Entonces, hay tantos tipos de derechos como tipos de solidaridad, y Durkheim va a distinguir principalmente dos. Por un lado va a estar el derecho represivo y por el otro lado va a estar el derecho restitutivo. El primero hace referencia a que el sentenciado sufre daños más bien, por ejemplo, en sus bienes, en su libertad, etc. Y la segunda hace referencia a restablecer el orden trastornado de alguna manera. Es como volver al estado de cosas anterior a la transgresión. Y bueno, la solidaridad mecánica se va a vincular al primero, al represivo, y la orgánica se va a vincular al restitutivo. Bueno, eso es un poco esta hora. Ahora mis compañeras van a continuar. No prendí la cámara. Muy bien, Guido. Bueno, Vamos con Luz. sí, me causó gracia que dijo aún no prendí la cámara cuando ya había terminado. Yo les voy a explicar un poco lo que tiene que ver con una de las obras de Durkheim, que se llama Las reglas del método sociológico. Pero lo primero que tenemos que saber es que, bueno, como dijeron anteriormente mis compañeros y también el profesor, Durkheim era positivista, ¿sí? El padre del positivismo era Augusto Comte, que, bueno, le dio pie a lo que sería el positivismo y demás, pero no indagó con lujo de detalles o no investigó demasiado dentro del positivismo, y esto es lo que comienza a hacer Durkheim, que le da más precisión a la ciencia y a lo que él comienza a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hace Durkheim? En 1895 escribe esta obra que se llama Las reglas del método sociológico. Ahí está en francés el título, ya que Durkheim era francés. Lo que hace esta obra es justamente lo que plasma él en esa obra es ciertas reglas o pasos a seguir para poder alcanzar un conocimiento científico relacionado con la sociedad, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta obra? En principio porque aparece lo que sería el método cuantitativo, que es una herramienta fundamental dentro de la sociología, que está relacionada con los valores numéricos, con las estadísticas. Lo que hace es bueno, tener una mirada más objetiva, que es justamente a lo que voy a contar a continuación. Sí, Luz, permitime una digresión. Sí. Este método sociológico, Durkheim lo va a desplegar en toda su capacidad, en todo su potencial, en otra obra que es El suicidio, ¿no? Que es un estudio paradigmático de la sociología, donde va, bueno, probablemente me estoy adelantando a la exposición, ¿no? Pero donde Durkheim va a demostrar que el suicidio, que puede ser tomado como un acto individual e individualista por antonomasia, digamos, también es un hecho social. Claro. Y se pueden establecer correlaciones, se pueden establecer causalidades entre el orden social y el suicidio, ¿no? Por eso, así como vamos a ver que en términos de la sociología comprensiva, por ejemplo,
A ver, para cada uno de los autores que vamos a ver, hay textos que son metodológicamente paradigmáticos, ¿no? El Capital como paradigma del materialismo histórico de Marx, el suicidio como el paradigma metodológico del positivismo de Durkheim, y la ética protestante y el espíritu del capitalismo como el texto paradigmático de la metodología comprensiva de Max Weber. Ujú. Sí. Cierro paréntesis. Guido, ¿me pasás la diapositiva, por favor? Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta Durkheim en esta obra, que es bastante importante? Es que se analiza a todo hecho social como si fuese una cosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta al investigador, tanto como a la persona que le da origen o que lo involucra, ajeno a cualquier valoración o ideología que pueda llegar a tener la persona que lo está estudiando. Por eso es de una manera bastante objetiva, ¿sí? Y se lo estudia como si fuese una cosa. Y como son observables, y justamente no tiene una valoración de cada persona que lo estudia, de cada científico social, cada sociólogo, no adquiere una característica distinta según quien lo observa, sino que siempre se va a llegar, si bien lo hacen en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en la investigación y demás, siempre se va a llegar al mismo resultado, ya que no va a tener ese condimento que le agregaría a cada persona al estudiarlo. Es decir, por ejemplo, si estudiamos la pobreza, no vamos a pensar si está bien o está mal la pobreza, sino que simplemente la vamos a estudiar como que es un fenómeno que sucede y que se puede estudiar porque justamente es observable. Entonces, bueno, también lo que remarca Durkheim es que estos hechos sociales los estudian de manera general y no de manera particular. Por eso también se me ocurre pensar en lo que habíamos dicho en una de las clases con respecto al bosque y el árbol en particular. No es que se estudia el árbol, se estudia al bosque en general y se llega a un conocimiento científico. Durkheim lo que nos dice es que para poder estudiarlo de manera correcta hay que seguir un procedimiento que está integrado por diversas reglas, ¿sí? Estas reglas o estos pasos son 3, que son bastante importantes, que también se utilizan como herramientas para poder llegar al resultado final, que están relacionadas con la observación, la medición y la experimentación. La observación, en principio, tiene que estar planificada y tiene que ser sistemática, ¿sí? Tiene que estar planeado lo que se quiere llegar a analizar y cómo lo van a observar. Bueno, luego está la medición, que es lo que tiene que ver, que está relacionado con lo que estaba contando anteriormente, con el método cuantitativo. Por ejemplo, si seguimos con el caso de la pobreza, no sé, podemos darnos cuenta, o se llega a través de un estudio, al resultado de que el 54% de la población actual es pobre, ¿sí? Y ahí estamos utilizando la estadística como un recurso importante y verdadero, sin ninguna valoración personal. Sí, además podemos establecer correlaciones, nos va a decir Durkheim, por ejemplo. Es decir, Tal cual. no solo determinar qué porcentaje de la población es pobre, sino, por ejemplo, relacionar la pobreza con el lugar de residencia o relacionar la pobreza con respecto del nivel socioeconómico
o del nivel educativo alcanzado, por ejemplo. Es decir, podemos empezar a través de los datos a formular hipótesis que relacionen una variable con otra, la pobreza, o una variable independiente con una variable dependiente, la pobreza respecto, por ejemplo, del nivel educativo, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual. Sí, y también con esto que dijo me hizo pensar en esto de que también lo plantea Durkheim, que tiene que ver con la causa y el efecto en los hechos sociales. Eh, que bueno, por ejemplo, siguiendo con el caso de la pobreza, lo que se sabe es que si sucede este hecho social, es muy probable que suceda otro en efecto a lo que causó, digamos, el anterior hecho social. Por ejemplo, a mayor pobreza, mayor tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Entonces es como que también nos permite darnos cuenta de qué es lo que sucederá, ese tipo de estudio. Así que bueno, esto es lo importante a destacar, digamos, que los hechos sociales son estudiados como cosa y que no tiene valoración o ideología de la persona que lo está estudiando. Ahí está. ¿Se escucha? Muy ¿Me bien, Lu. escuchan? ¿Con quién vamos? ¿Con Vero? Sí, perdón, no se me escucha. Tengo que Sí, acercarme al ahí te teléfono porque escuchamos, no se me Vero, te escucha. escuchamos perfecto. Genial. Ahí está bien, Guido, gracias. Bueno, yo voy a hablar de otra de sus obras más famosas, que es El suicidio. El suicidio muestra el número de suicidios que aumentaba en los países donde estaba más desarrollado el capitalismo. Este estudio se basó en el análisis de la tasa anual de suicidios que estaban publicados en los boletines oficiales de estadísticas de varios países europeos desde el año 1840. Este análisis no se basó, como en la mayoría de sus análisis, en el de la edad y en el sexo, sino que se relacionaba con las condiciones sociales de los individuos, tomando en cuenta las guerras y las depresiones económicas. Notó que esta tasa anual se mantiene a lo largo de prolongados periodos y destacó como un factor protector para el suicidio la integración social para las personas. Pásame la diapo, Guido. Gracias. Diferenció 4 tipos de suicidios que, como vemos en la diapositiva, son el suicidio egoísta, el suicidio anómico, el suicidio altruista y el suicidio fatalista, que después lo Se voy a va a explicar más cortar, adelante. aviso que se va a cortar en cualquier momento, ¿eh? Ok. ¿Qué hago entonces? ¿Sigo o espero? Seguí hasta que se corte y volvemos. Ok. Para entender cómo se imponían estas corrientes suicidas, el autor se centraba en las creencias y en los sentimientos comunes del orden social y notó que se encontraban debilitadas. Como bien habían dicho, eran sociedades individualistas, lo cual había una amplia interpretación de valores y lo que hacía era que los individuos compitieran entre sí. Bien, sigo. Repito la última parte, decía que eran sociedades individualistas, lo que hacía que los individuos compitieran entre sí, y la consecuencia de esto es que si bien la realidad era una sola, la percepción que había era múltiple y contradictoria entre los individuos. Entonces vamos a lo importante, ¿qué decían estos datos oficiales acerca del suicidio? Durkheim descubre que las sociedades modernas el suicidio varía en el grado de integración social del individuo en los grupos sociales. Entonces, si menor era el vínculo de los individuos en los grupos, mayor era la tasa de suicidios en las sociedades modernas. Ahí paso a explicar cada uno de estos tipos de suicidio.
El suicidio egoísta, el individuo no está, es cuando el individuo no está integrado en la sociedad. Y el suicidio por anomalía o anómico sucede cuando la norma social está debilitada para darle sentido a la vida del individuo. Esto quiere decir que los individuos no aceptan los límites que le imponen la sociedad y caen en una depresión que sería más tarde al suicidio. El suicidio altruista se lo encuentra en el ejército. Este tipo de suicidio existe en el estado crónico del orden social militar. Es el soldado que es capaz de autoeliminarse para salvar la vida del grupo. Y el último, el suicidio fatalista, que se encuentra en las sociedades arcaicas, es el peso de la tradición es tan opresivo que el individuo no puede liberarse. Las sociedades son muy intensas, muy poderosas, y lo que va a provocar es perjudicial para el individuo. Como ejemplo, para entender mejor este suicidio fatalista, sería en las culturas hindúes, la esposa, ella misma se ofrecía a quemarse para acompañar para acompañar el cuerpo de su marido ya fallecido. Y otro también ejemplo puede ser los sacrificios religiosos. Y para terminar, separo estos 4 suicidios en 2. El suicidio anómico y el suicidio egoísta es cuando el hombre se mata estando desvinculado de la sociedad. Y el suicidio altruista y el suicidio fatalista es cuando el hombre se mata cuando está muy fuertemente vinculado con la sociedad. Pásame la diapositiva. Claro, pues, espera, ejemplos, por ejemplo, de suicidio altruista son los clásicos hombres bomba del fundamentalismo islámico, por ejemplo, ¿no? Estos muchachos que se inmolan o se autoinmolan en función de suponer un beneficio para su grupo social o una venganza o una acción reivindicadora de sus creencias o un acto de justicia divina, ¿no? Se creen a sí mismos un instrumento de Dios, ¿no? El suicidio fatalista, por ejemplo, tiene que ver, bueno, el otro ejemplo de suicidio altruista es el piloto kamikaze, ¿no? La aviación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, en general cuando los aviones agotaban su carga de bombas, usaban el propio avión como un arma y el piloto se lanzaba en picada sobre la cubierta de los buques, ¿no? El suicidio fatalista tiene que ver probablemente por ejemplo, con ciertos códigos sociales que tienen que ver con el honor, ¿no? Cuando un miembro de un grupo asume que cometió una falta grave contra el grupo o transgredió algún código estricto o hay un ritual que tiene que ver con el suicidio fatalista, ¿no? Esto suele suceder en grupos muy cerrados, en el caso de sectas, por ejemplo, sectas religiosas, sectas milenaristas. Hay casos muy conocidos en la fines de la década del 70, un pastor en las Guyanas, un pastor norteamericano tenía una secta, cientos de seguidores, hicieron un suicidio masivo ritual, ¿no?
porque suponían que se venía el fin del mundo. Esto tiene que ver con los suicidios fatalistas, ¿no? O, en el siglo XIX también, o principios del siglo XX, cuando se acercó el cometa Halley a la Tierra, que muchos suponían que podía chocar y extinguir la vida en el planeta, hubo unos cuantos casos de suicidios también, ¿no? Gente que no soportaba la idea de la extinción o la idea del apocalipsis, ¿no? Estos son casos de suicidios fatalistas. Suicidio anómico suele suceder en general en épocas de crisis económicas. En Argentina es cíclico los años de crisis de los gobiernos neoliberales, cuando se producen el mayor impacto en los niveles de desocupación, en las transformaciones, sobre todo el desempleo, ¿no? Es un gran... pero eso tiene un efecto dominó sobre los efectos integradores de las sociedades, lo que conduce a que haya una correlación, digamos, entre políticas de ajuste, desempleo, marginalidad y suicidio. Así que, nada, estuvo muy bien lo que nos contó Vero Fernández. Solo quería ponerle una nota o graficar con algunos ejemplos. Está bien, profe. ¿Me pasas la diapo, Guido? Ahí está. Y para cerrar, queríamos poner esta frase que dice: la sociedad como cuerpo humano tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Y como plus, pasame la diapo, Guido, le regalamos un meme. Y eso, ahí termina nuestra exposición. Muy bien, muy oportuna esta última diapositiva. Durkheim no toma a las personas como cosas, sino a los hechos sociales. Y vamos a ver en las clases siguientes probablemente qué son los hechos sociales, que va a ser el objeto del estudio sociológico. El objeto de la sociología es justamente estudiar los hechos sociales. Bueno, mis felicitaciones, excelente la exposición. Vamos a volver sobre Durkheim más adelante, en mayor detalle, pero nos han hecho un panorama muy rico acerca de este padre de la sociología. Yo les voy a compartir ahora, a ver, acá. Brevemente, la clase pasada nosotros habíamos comenzado a ver esta relación entre conocimiento y sociedad, entre estas dos dimensiones que articulan, que se articulan en las teorías sociológicas, ¿no? Habíamos definido esta teoría social como ese espacio que se despliega entre estas dos grandes dimensiones. Toda gran teoría, todo gran cuerpo teórico tiene una concepción general acerca de lo social y una concepción general acerca de qué es o cómo es posible conocer ese objeto
la sociedad. La concepción general, decíamos, responde a una serie de preguntas. ¿Qué es una sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus rasgos principales? ¿Cuáles son sus principales dinámicas? Y en cuanto a la concepción general del conocimiento, ¿cómo es posible conocer? ¿Cuáles son los principios de realidad? En Durkheim nos quedaba claro, como expusieron recién los chicos, conocemos tomando a los hechos sociales como cosas, como objetos externos, ¿no? Externos a los individuos. ¿Cuáles son los principios de verdad? Hay aproximaciones que dicen, no, la sociedad se comporta, hay que entenderla o explicarla a través de desentrañar las leyes que rigen su funcionamiento, y otros van a decir, no, 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 la sociedad no es un hecho externo al individuo, hay que acudir al estudio de la historia, hay que separar las ciencias del espíritu de las ciencias de la naturaleza. ¿Y cuáles son los procedimientos metodológicos? Entonces habíamos visto con Marx que su concepción general de la sociedad tiene que ver con esta metáfora del edificio, muy rápidamente, una estructura o base económica que radica en el modo de producción, va a ser la base material de la sociedad es la economía, es la estructura económica. Sobre esta base material se yergue un edificio o una superestructura jurídico-política. La base material tiene que ver sobre todo con las relaciones de producción y con las fuerzas productivas. Y la superestructura tiene que ver con el orden de lo simbólico, con el orden de lo inmaterial, digamos, ¿no? No inmaterial porque no tenga materialidad, sino porque supone relaciones de orden más simbólico. El Estado y lo político, las leyes, las concepciones de justicia, derecho, equidad, normas. Entonces, esta metáfora del edificio, esta relación entre estructura y superestructura, va a ser que Marx plantea muy bien en el prólogo a la contribución de la economía política, va a ser su concepción, va a consistir en su concepción general de la sociedad, ¿no? Decíamos la clase pasada, y Sebastián había hecho una pregunta muy pertinente acerca de la determinación, ¿no? Esta determinación no quiere decir que sea determinación en un sentido estricto, sino Marx se determina en última instancia. ¿Qué quiere decir con esto? El modo de producción va a establecer los márgenes donde se puede mover una sociedad, o donde se puede mover la superestructura jurídico y política. Dentro de un modo de producción capitalista, por ejemplo, en cuanto al Estado y lo político, las formas de gobierno, etcétera, etcétera, una sociedad puede establecerse bajo un sistema de gobierno monárquico, bajo un sistema de gobierno republicano, y si es una república puede tener un sistema presidencialista, otras pueden tener un sistema parlamentario. En algunas sociedades van a convivir, va a decir Marx, distintos modos de producción, pero va a haber uno principal, preponderante. Lo que no puede suceder
es que en un modo bajo una estructura económica capitalista existan formas de gobierno propias del modo de producción feudal, relaciones de vasallaje, pueden coexistir, digamos, de manera subordinada y marginal, pero no como elemento dominante. En Argentina, por ejemplo, en algunos lugares del interior todavía existen relaciones de servidumbre en zonas rurales, en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, existen formas de explotación precapitalistas, diríamos, ¿no? Pero no son las formas dominantes. Entonces, cuando dice que la estructura económica determina la superestructura jurídico-política, dice que hay una suerte de correspondencia, lo que no quiere decir que haya una determinación absoluta. Bien, y decíamos, en cuanto a la concepción general del conocimiento en el pensamiento marxista, que hay un vínculo entre la centralidad que tiene la idea de modo de producción y el método de la aproximación filosófica y epistemológica del marxismo, que es el materialismo histórico o el materialismo dialéctico. ¿A qué nos referíamos con materialismo histórico o materialismo dialéctico? Primero, la idea de materialismo. Materialismo no quiere decir una afección particular por los bienes materiales, digamos, sino que parte filosóficamente de decir no hay previo al concepto de necesidad, que es lo que define la existencia humana, no hay ninguna consideración sobrenatural, no hay ninguna consideración moral, ninguna consideración metafísica previa a esa condición de necesidad humana, en el sentido de que si los seres humanos no satisfacen sus necesidades materiales, no hay espíritu, no hay religión, no hay filosofía, no hay ideas, no hay pensamiento. El hombre piensa porque satisface sus necesidades primero, y esas necesidades las satisface socialmente. Repito un párrafo de la ideología alemana, texto donde Marx define, cierra su idea, rompe definitivamente con el idealismo hegeliano, y abraza sus ideas materialistas. Dice, ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma. Y no cabe duda de que es un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres.
acá implícita también una noción de la sociedad, ¿no? Una idea general acerca de lo social. Va a decir Marx, hay dos frases, una, en la producción social de su existencia, los hombres contraen relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones necesarias e independientes de su voluntad. ¿A qué hacen referencia a estas puntualizaciones? La producción de la existencia consiste en satisfacer necesidades básicas. Ahora, esta producción de la existencia en la especie humana siempre es social, siempre se realiza junto a otros individuos. Se hace junto a otros. Hay un componente de socialidad no existe la idea del individuo, del buen salvaje de Rousseau, ni de el Robinson Crusoe que sobrevive solo en una isla, ¿no? Nadie se hace solo y a sí mismo. Necesitamos siempre de la colaboración, la cooperación, como va a sostener Durkheim, con otros. Ahora, Marx va a decir, estas relaciones sociales y esta socialidad son necesarias e inevitables. Por fuera de ellas no hay posibilidad de producir la existencia. La socialidad está ligada, soldada, unida a la producción de la existencia. Entonces, hay sociedad desde el momento en que hay necesidad. O desde el momento que hay necesidad, hay sociedad. Y acá viene también a cuenta el concepto de división social del trabajo, que no tiene, tiene algún parentesco, pero también tiene una diferenciación respecto de la idea de división del trabajo social en Durkheim. Porque la división social de trabajo en Marx va a dar cuenta de la existencia de clases sociales. La existencia de clases sociales. En Durkheim va a dar cuenta solamente de un elemento positivo de cooperación o de diferenciación, pero no de conflicto. Entonces, la necesidad está íntimamente ligada a la producción material de la existencia y esta a la socialidad. No hay sociedad por fuera del concepto de necesidad y por fuera de la producción material de existencia. Todo lo que tiene una cultura de propio, de identitario, de sus prácticas sociales, de sus universos simbólicos, de sus creencias, de sus religiones, su modo de ser, está íntimamente relacionado con los modos en que producen su existencia material para satisfacer sus necesidades materiales. Entonces, decíamos, esta sociedad, veíamos en la anterior diapositiva, va a tener una base material, una base material, que tiene que ver justamente con esto. Lo que organiza la sociedad es cómo se organiza la propia sociedad para producir, para satisfacer sus necesidades materiales de existencia. Por eso en esa base, o en esa estructura,
es que Marx va a ubicar el modo de producción. El modo de producción tiene que ver con el modo en el que cada sociedad realiza la propia división social del trabajo. Este modo de producción va a tener dos elementos. Así como el modo de producción es la base material de la sociedad, las relaciones de producción van a conformar, las fuerzas productivas van a conformar la base material de las relaciones de producción. Repito, así como el modo de producción es la base material de la sociedad, las fuerzas productivas van a ser la base material de las relaciones de producción, el elemento más dinámico. ¿Qué son las relaciones de producción? Básicamente son relaciones de propiedad. Estas relaciones de propiedad van a definir de alguna manera los principios básicos de la división social del trabajo. Cómo se organizan o relacionan los distintos grupos sociales en función de la posesión o no de los medios de producción. Y va a definir que en el modo de producción capitalista, esas relaciones de propiedad están basadas en la propiedad privada de los medios de producción. Otros modos de producción han tenido diferentes proporciones, una propiedad comunal, una propiedad social de los medios de producción, o han combinado ciertos tipos de producción comunal con producción social, o con relaciones de servidumbre, o con relaciones de vasallaje, o con relaciones de propiedad, no ya sobre la fuerza de producción, sino sobre las propias personas, como en los modos de producción esclavistas, por ejemplo. Y las fuerzas productivas, va a decir Marx, es el elemento dinámico de la sociedad, es el elemento que empuja la historia. Las fuerzas productivas tienen que ver con los actores sociales, tienen que ver con las clases sociales, tienen que ver con el conocimiento acumulado socialmente en una época o en un momento determinado, con la ciencia, con la tecnología, con las formas de organizar la producción. Entonces, por fuerzas productivas, vamos a decir, Marx entiende el conjunto de factores que participan activamente del proceso de producción. Los componentes técnicos de la producción, las materias primas, los insumos intermedios, las unidades donde se produce. En un modo de producción agrario, las unidades de producción van a ser las unidades agrícolas, una granja, una plantación, un tambo, una tierra de pastoreo, el ganado. En un modo de producción industrial, las unidades de producción van a ser las fábricas, el taller, las oficinas, y los medios de trabajo. Los medios de trabajo son las máquinas, las herramientas, la fuerza de trabajo, los jornaleros, en el caso de las sociedades agrarias, o del capitalismo agrario, los siervos de la gleba en el sistema feudal, y proletariado
en el capitalismo, los desarrollos de la ciencia y los aportes de la tecnología. Todos estos componentes tienen un dinamismo positivo, es decir, tienen una propensión a desarrollarse continuamente, a empujar, siempre empujan para adelante. Son la fuerza de la historia. El desenvolvimiento de estas fuerzas productivas desde los remotos tiempos de las comunidades primitivas hasta la sociedad industrial es algo que puede constatarse empíricamente. Las relaciones de producción, decíamos por su parte, aluden a vínculos que entablan los hombres entre sí y con las propias fuerzas productivas en el proceso de producción de su existencia. Especial importancia poseen las relaciones con los medios de producción establecidos en términos de propiedad o no propiedad respecto de los mismos. Bien. Mantengamos este concepto de modo de producción presente en la cabeza. Esta idea, modo de producción, el modo de producción está de alguna manera conformado por las relaciones entre estas dos dimensiones, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que van a ser diferentes en cada momento histórico. Por eso, cada modo de producción va a ser diferente del modo de producción que lo antecede. Vamos a ver en Marx, entonces, cómo es posible conocer acerca de lo social. Para eso, vamos a desarrollar un poco más su filosofía del materialismo histórico. Decíamos que el materialismo de Marx va a decir en la ideología alemana, una frase: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Marx dice, totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana. Cuando habla de la filosofía alemana está hablando de Hegel y sus ex compañeros de los jóvenes hegelianos, ¿no? Y totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, es decir, el cielo para él es el idealismo, es el mundo de las ideas, del espíritu, de una moral metafísica, ¿no? Va a decir, aquí al contrario se asciende de la tierra hacia el cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado para llegar arrancando de aquí al hombre de carne y hueso. Se parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Repito dos conceptos fundamentales porque ilustran esta concepción. Se expone el desarrollo de los reflejos ideológicos y los ecos de este proceso de vida. Es decir, la ideología, el mundo de lo simbólico, la cultura, el mundo de la espiritualidad, si se quiere, son reflejos, son rebotes, son ecos de la vida material, no al revés, no al revés, como suponían
los idealistas hegelianos. Pero también Marx va a ser un dialéctico. Es un materialista y es un dialéctico. Marx va a tomar la dialéctica de Hegel y la va a desidealizar, la va a materializar, la va a poner sobre cimientos materiales. En Hegel, va a decir Marx, la dialéctica aparece invertida, puesta de cabeza. Dice, no hay más que dar la vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, y enseguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional. Es decir, hay que partir del concepto de necesidad reemplazando el concepto o el concepto de idea que tiene Hegel, pero manteniendo esta idea de dialéctica del hegelianismo. ¿Qué era la dialéctica hegeliana? Hegel postulaba que la sociedad humana se acerca al ideal, a la idea absoluta. Dice, la historia humana es el despliegue de la razón a lo largo de la historia. Es el despliegue de la razón a lo largo de la historia. Entonces, en ese despliegue la sociedad se va acercando de manera dialéctica, como en oleadas sucesivas, una ola que rompe detrás de la otra, a la idea absoluta, mediante una larga sucesión dialéctica en la cual cada solución o cada síntesis de tensión entre opuestos, es decir, entre una tesis y una antítesis, va a ser a su vez la tesis del siguiente proceso dialéctico hasta que no queden más oposiciones por ser resueltas. Lo que Hegel llama el fin de la historia, cuando ya no... me avisan si hay alguno pidiendo entrada. Entonces, decíamos que esta es la dialéctica hegeliana, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. La tesis es lo dado, es el punto de partida, es pura afirmación. La antítesis es la negación de la tesis, su opuesto, su contrario, y la síntesis es un elemento, es un momento que en el que la tesis y la antítesis son resumidas en una nueva tesis. Por eso, el esquema podría ser este, ¿no? Vemos abajo que en el devenir de la historia, la idea, la razón, la historia se va desplegando de modo dialéctico. De modo dialéctico. Cada época, el conocimiento, Brian, quédate quieto, gracias. ¿Estás bien, Brian? Ahí me anda mal la cámara. Se gira todo, no sé qué onda, no sé qué pasó. Que veníamos de un lado y del otro. Como que alternaba la cámara del derecho y del revés. Entonces, esta es un poco la idea de la dialéctica hegeliana, ¿no? Marx lo que va a decir
en todo caso es que va a reemplazar esta inmaterialidad o el carácter ideal que tiene esta filosofía de la historia de Hegel, dándole una base material, dándole una base material. Vamos a ver ahora cómo. Marx tiene una cierta peculiaridad en los términos en los que venimos analizando el pensamiento social hasta este momento. Porque claramente Marx no va a ser un antirracionalista, es claramente racionalista, pero tampoco va a ser un ilustrado cabal como eran los filósofos de la Ilustración, en el sentido de que Marx va a creer que la realidad social está regida por leyes y que la razón es el instrumento adecuado para su conocimiento, pero también va a aceptar la diferenciación propia de los historicistas entre ciencias del espíritu o ciencias humanas y ciencias de la naturaleza. Y le va a dar un papel crucial a la historia. Pero va a postular que las leyes son válidas solo para periodos históricos determinados. Es decir, dentro de cada modo de producción. Cada modo de producción, va a decir, tiene sus propias leyes. No se pueden aplicar las mismas leyes a la lógica de desenvolvimiento del modo de producción feudal que al capitalismo, que al modo de producción capitalista. Cada uno responde a leyes diferentes. Entonces esta lógica dialéctica, este materialismo dialéctico, o materialismo histórico también, porque Marx es un historicista, se va a trasladar en la filosofía marxista de la siguiente manera. El modo de producción, cada tríada de esta tesis, antítesis y síntesis, podemos traducirla en términos de modo de producción, ¿no? Dadas ciertas relaciones de producción, van a terminar siendo negadas por el desarrollo de las fuerzas productivas. Va a llegar un momento dentro de cada modo de producción en el que las fuerzas productivas van a negar, van a contradecir, van a entrar en contradicción con las relaciones de producción existentes. Lo que yo decía en la clase pasada, en la metáfora de las placas tectónicas, ¿no? Las fuerzas productivas tiran hacia adelante, pero las relaciones de producción ofrecen resistencia. Pero las fuerzas productivas siguen acumulando fuerza, hasta que en cierto momento, ¡pum!, se produce la hecatombe, se produce el terremoto, se produce un movimiento sísmico. Tanta fuerza acumulada se libera. ¿Por qué entran en contradicción? Fundamentalmente por esto que decíamos, las fuerzas productivas siempre empujan para adelante, son el elemento progresivo de la historia, dinámico, pero las relaciones de producción tienden a ser conservadoras, tienden a reproducirse a sí mismas. Los señores feudales y los nobles, sobre todo en el modo de producción feudal, siempre van a pretender conservar sus privilegios. Pero dentro del feudalismo va a ir creciendo el germen de su propia destrucción. Marx va a decir, cada modo de producción
incuba en sí mismo el germen de su propia destrucción. ¿A través de qué? A través del avance de las fuerzas productivas. Dentro del feudalismo va a surgir la burguesía. La burguesía no se desarrolla en el modo de producción capitalista, sino que se va desarrollando dentro del propio modo de producción feudal, hasta que adquiere un desarrollo tal como fuerza productiva, como capacidad creadora, como clase social, que ya no puede ser contenida dentro del orden, dentro de las relaciones de producción vigentes. Entonces se produce una revolución. Marx va a decir, cada salto, cada nuevo modo de producción surge de una revolución, surge de que las fuerzas productivas en su avance incontenible, tarde o temprano terminan revolucionando las relaciones de producción, las terminan negando, las terminan contradiciendo y producen una nueva síntesis, un nuevo modo de producción. Un nuevo modo de producción. De modo que en el esquema dialéctico siempre la síntesis de un momento dado se convierte en la tesis del momento siguiente, ¿no? Es decir, el modo de producción capitalista es la tesis del modo de producción socialista, o el modo de producción feudal es la tesis del modo de las relaciones de producción capitalistas. En el sentido de que decía Marx, cada modo de producción incuba en sí mismo las fuerzas de su propia destrucción, el germen de su propia destrucción. La síntesis de un modo de producción se convierte así en la tesis del siguiente modo de producción, o del modo de producción que lo va a suceder. ¿Se entiende esta idea? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Profe, ¿podés repetir lo último que dijiste? La síntesis de los modos de producción capitalistas son la tesis, dijiste. Que Marx decía que cada modo de producción, nosotros podemos tomar cada una de estas tríadas de estos niveles como un modo de producción histórico. Y decimos, el modo de producción 2, que podría ser el feudal, la tesis del modo de producción feudal está en el modo de producción antiguo, lo que Marx llamaba el modo de producción antiguo, propio del Imperio Romano, de las civilizaciones griegas, basado en la propiedad esclava, por ejemplo, y la explotación del trabajo esclavo, basado en una economía agraria, de fuerzas productivas propias de la economía agraria, una explotación extensiva del suelo, poco desarrollo tecnológico. Ahora, el modo de producción antiguo es superado por el modo de producción feudal. De la propiedad esclava se pasa a las relaciones de vasallaje. Por eso el modo de producción 2, que es el modo de producción feudal, se termina convirtiendo también en la tesis del modo de producción capitalista.
¿Por qué? Porque está destinado también a ser superado, porque las fuerzas productivas dentro del modo de producción feudal van a engendrar, primero, una revolución agrícola, una revolución agraria, un uso más eficiente de los suelos, el desarrollo de nuevas tecnologías de trabajo sobre la tierra, arado, nuevos tipos de arado. Entonces, dentro del propio modo de producción feudal, van a ir apareciendo nuevas fuerzas productivas, entre ellas la burguesía. Y la burguesía va a empujar la historia hacia adelante, va a entrar en contradicción con el modo de producción feudal, con las relaciones de producción feudales. Las fuerzas productivas dentro del modo de producción feudal no van a poder ser contenidas en un momento dado ya por las relaciones de producción feudal y van a provocar un modo de producción nuevo, una revolución, en este caso la revolución industrial, la revolución democrática. ¿Por qué decimos esto? Porque la Revolución Francesa, las revoluciones democráticas no son sino un sinceramiento histórico, digamos, ¿no? Es un actor, una fuerza que ya económicamente es una fuerza dominante, reclama para sí el poder político también, ¿no? De modo que cada modo de producción se va a ir encabalgando con el modo siguiente por medio de estas revoluciones, estos momentos revolucionarios. Estos momentos revolucionarios. Y en términos metodológicos, Marx va a ser también un dialéctico. Va a aplicar la dialéctica hegeliana también de alguna manera como un modelo metodológico. Marx va a decir, en ciencias sociales no podemos observar directamente el objeto como pueden hacerlo las ciencias naturales, no podemos trabajar en un laboratorio como hacen los físicos o los biólogos. Estoy buscando. En el prólogo a la primera edición del Capital, Marx escribió lo siguiente. Dice, en el análisis de las formas económicas, de nada sirven ni el microscopio ni los reactivos químicos. El único medio de que disponemos en este terreno es la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción. A su modo de ver, en el análisis de lo real, debía procederse privilegiando el mecanismo de abstracción. La realidad concreta se presenta como un conjunto desordenado y hasta caótico de elementos. Hay que poner orden. Ordenamos la realidad en función de la abstracción. La abstracción es la que nos permite establecer relaciones entre un hecho y otro, entre un objeto y otro. A su modo de ver, en el análisis de lo real, entonces tiene que seguirse el mecanismo de la abstracción. Esto quiere decir, un análisis inteligente y riguroso podrá ir abriéndose camino por entre la maraña de los hechos, ayudándose de la capacidad de abstracción hasta dar con los conceptos más simples y con las determinaciones también más simples.
es decir, aquellas que tienen la mayor capacidad causal para determinar la naturaleza de los diversos fenómenos sociales. Una vez en posesión de estos conceptos y determinaciones, se hacía posible, a juicio de Marx, iniciar el camino de regreso hacia la totalidad de la que se había partido, recomponer aquello que en el procedimiento de abstracción había descompuesto para obtener una totalidad de determinaciones y de numerosas relaciones. Vale decir, se reconstituye por el camino del pensamiento la totalidad concreta de la que se había partido, pero ahora no ya como desorden o caos, sino como síntesis de múltiples determinaciones. En este texto Marx dice, y da un ejemplo, cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico, político, un país aparece siempre como un objeto desordenado. Ya la idea de país supone un cierto grado de abstracción, ¿no? Supone una abstracción mental la idea de país. Existe un Paraguay, una Argentina, un Uruguay. Abstraemos la idea de un Uruguay de un mapa. La abstracción que hacemos de Uruguay es esa pancita que le sale al cono sur de América y que está al costado de la provincia de Buenos Aires cruzando el charco, ¿no? Nos hacemos una suerte de abstracción. Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico y político, comenzamos ¿por qué? Por su población. La división de esta en clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, la exportación, la importación, la producción, el consumo anuales, los precios de las mercancías, etc. Y todas estas son abstracciones. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base del sujeto del acto social, de la producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases en que se compone. Estas clases son a su vez una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuales reposan. Por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos últimos, el trabajo asalariado, el capital, suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etc. Es decir, dice Marx, si comenzara pues por la población tendría una representación caótica del conjunto y, precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples, de lo concreto a lo abstracto. De lo concreto a lo abstracto. De lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto había que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, es decir, un nuevo concreto. Pero esta vez no tendría ya una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. ¿Qué es lo que quiere decir Marx con esto? Que dice, de alguna manera, cuando pensamos en analizar una sociedad,
una sociedad puede aparecer como algo caótico. Nosotros tenemos que abstraer los componentes, las principales dimensiones que constituyen esa totalidad. Y de esas dimensiones además tenemos que operacionalizar después las variables, los indicadores, que nos van a ir distinguiendo las características que asumen esos componentes de la sociedad en particular, para luego volver a tener una representación de lo concreto, pero ya ordenada, ya ordenada. Si pensamos en la sociedad argentina de la década del 90, una cosa es decirlo así y otra cosa es representarlo a través de bases de datos, de evoluciones estadísticas, acerca de la evolución del Producto Bruto, acerca de los componentes de la producción, de las ramas productivas, la evolución de la población, el componente de urbanización de la sociedad, la evolución del Producto Bruto Interno, las características de las instituciones de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el movimiento concreto, abstracto y concreto. Algo bastante parecido a la idea del continuo científico que proponía Jeffrey Alexander, si recuerdan en la segunda clase, es un ida y vuelta. Los sociólogos y los economistas lo llaman el círculo concreto, abstracto concreto, yo lo despliego más en una gráfica lineal, pero es un círculo porque es un rulo en realidad, porque en este carácter dialéctico, este último concreto, o este segundo concreto, es a su vez el modo de volver a nuevas abstracciones y nuevas concreciones. De este modo, va a decir Marx, avanza el conocimiento, avanzan las formas de conciencia acerca de lo social, acerca del orden social, acerca de la economía. El conocimiento va avanzando en esta dialéctica o en este círculo concreto, abstracto, concreto. Algunos detalles. La conciencia, como decíamos al comienzo, va a estar socialmente determinada en la concepción materialista de Marx. La conciencia no es la que determina al hombre o a lo social, sino que es lo social lo que determina las formas de conciencia. Y va a distinguir para esto una forma de conciencia burguesa o una ideología burguesa y una forma de conciencia proletaria. Por ejemplo, en el modo de producción capitalista. ¿Qué quiere decir con esto? La conciencia burguesa para él va a ser una falsa conciencia, va a ser una conciencia distorsionada por la alienación de la realidad. Va a ser una conciencia destinada a ocultar, a velar, a poner un velo sobre las relaciones de explotación que subyacen al modo de producción capitalista. En este sentido, estas formas de conciencia a través de las clases sociales van a ir adquiriendo o desarrollándose en dos momentos. Una clase social en sí es una clase objetiva. Por ejemplo, la clase burguesa durante el modo de producción feudal. Objetivamente la burguesía es una clase, pero no es consciente de que tiene un interés propio como clase. Entonces
durante mucho tiempo, la burguesía va a asumir la ideología feudal, la ideología del señor feudal, hasta que en cierto momento del desarrollo de las fuerzas productivas va a tomar conciencia, va a tomar conciencia de su propio interés de clase en oposición al interés de clase de los señores feudales. En ese momento se va a transformar en una clase para sí, en una clase consciente de su propio interés. Y en ese momento es que va a buscar torcer las relaciones de producción feudales. Va a tratar de demoler el régimen político y económico vigente. Lo mismo, dice Marx, va a pasar con el proletariado respecto de la burguesía. Cuando es clase en sí, el proletariado tiene una falsa conciencia. En el momento de ser explotado, mediante la plusvalía, mediante la propiedad privada de los medios de producción, el trabajador está alienado, no es consciente, no tiene conciencia objetiva acerca de su conciencia subjetiva de su condición de explotación. Asume para sí la ideología de la clase dominante, la ideología de la burguesía. Por eso lo llama falsa conciencia. Ahora, en algún momento del desarrollo de las fuerzas productivas dentro del capitalismo, el proletariado va a alcanzar una conciencia subjetiva. Va a pasar de ser una clase en sí a constituirse en una clase para sí. Va a ser una clase consciente de cuál es su propio interés por oposición al interés de la clase burguesa dominante. Se va a librar de la ideología burguesa, constituyendo su propia ideología, su propia conciencia. En este sentido, Marx interpreta la economía clásica, la de Adam Smith, la de David Ricardo, la de Bentham, como una falsa ciencia. ¿Por qué? Porque se va a detener, dice la economía clásica, va a decir Marx, se detiene en el análisis de la circulación de los bienes y servicios. Pero la verdadera ciencia económica, la verdadera economía proletaria, tiene que avanzar sobre el análisis de la producción, no solo de la circulación, para develar el misterio de la producción, del trabajo, de la mercancía, del valor y de la explotación. No habrá verdadera ciencia o verdadera economía política hasta que no nos metamos con las relaciones de producción, hasta que la economía no se meta, no avance en el análisis de la producción más allá del análisis de la circulación. Entonces, por este camino, va a decir Marx, la historia también, la historia de los modos de producción, es la historia de las distintas formas de conciencia. A cada modo de producción y a cada clase social dentro de ese modo de producción le va a corresponder una forma
de conciencia particular. Por este camino, va a decir Marx, la verdadera ciencia, que para Marx es el materialismo dialéctico o el materialismo histórico, se va a transformar en política, en praxis. En el modo de producción socialista, dice, la política, la ciencia son una sola, y se traducen en la praxis, en actividad revolucionaria. Y es desde esta mirada desde la cual Marx va a lanzar su famosa frase, su convocatoria a la tarea de la filosofía. Por eso la filosofía marxista también es llamada filosofía de la praxis, porque dice, no tan solo se trata de comprender el mundo, sino de transformarlo. La tarea del científico es una tarea no aséptica, como suponía Durkheim, no es objetiva, como suponía Durkheim, tampoco es una tarea diferenciada de lo político como sostenía Max Weber, sino que ciencia y política, economía y política van a ir siempre de la mano. La tarea del científico, la tarea del filósofo es también la tarea del político. Es también la tarea del político. Está destinada no solo la ciencia a la comprensión del mundo, sino a su permanente transformación. De este modo terminamos con esta doble dimensión, estas dos dimensiones que despliegan el espacio de la teoría social de Marx, la concepción general de la sociedad bajo la metáfora del edificio, de la estructura o la base económica sobre la que se hiergue una superestructura jurídico-política, simbólica, y esta concepción general del conocimiento que está dada por el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, y estas formas de conciencia que le corresponden a cada modo de producción. Para el martes que viene, entonces, queda pendiente, pasamos la exposición de Max Weber. Vamos a terminar con algunos detalles del pensamiento positivista, alguna caracterización del positivismo de Durkheim, y nos vamos a meter de lleno ya con la sociología comprensiva de Max Weber. ¿Les parece? Ya estamos sobre la hora, así que... Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿Qué texto dijo que había que leer para la clase que viene? No te estoy escuchando bien. ¿Qué texto dijo que habría que leer para la clase que viene? Los que están los que figuran en el plan de trabajo. Yo no recuerdo ahora exactamente cuáles se correspondían con la clase que viene. Pero son los que figuran en el plan de trabajo. Fíjate que está gracias. organizado por fechas y ahí están. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, terminamos acá y nos vemos el martes que viene. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos, profe. Buen fin de. Adiós.